Buenas noches, Dios los bendiga, muchas bendiciones. Bienvenido al canal Elohim Shekinah. Bienvenido al canal de Elohim Shekinah, muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel, su gran fidelidad ha llenado la tierra, su gran amor, su gran misericordia se ha visto y se sigue viendo cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando dice la Biblia que Dios demostró el amor que tenía hacia la humanidad mandando a su Hijo. A su Hijo doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. No importa lo que pase, no importa lo que sucede, uno siempre tiene que dar gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Y de una forma lo que pasa va a edificar nuestras vidas, lo va a transformar, lo va a hacer ver el mundo diferente, las situaciones que hagamos diferentes. Entonces de esto se trata el reino de Dios. Doy gracias a las personas que siguen en Cristo, que siguen con el Señor, que siguen luchando. Y también gracias a las personas que se han, como le digo, decidido seguir a Cristo, quizás nuevos creyentes, quizás nuevos en la fe, pero esto es una lucha constante, una lucha constante. Hoy el tema que tenemos es la sanidad. Damos gracias, Señor, por su gran amor, por su gran misericordia. Vamos a leer en la Biblia en Salmos 32, Salmos 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Sabemos que Salmos 32, 1 y 2. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre es fiel hacia nosotros. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice: bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Así es la palabra de Dios en Salmo 32, 1 al 2. 1 al 2. Salmo, capítulo 32, versículo 1 al 2. La palabra es clara. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonado y cubierto. La palabra transgresión, yo tengo una pequeña citación que significa la palabra transgresión. Hay varios significados, pero esto lo que trato de leer son los más concretos, pues los más que van concorde. Yo sé que hay varios significados, pero transgresión significa acción y afecto de hacer daño a alguien. Acción y afecto de hacer daño a alguien, no significa transgresión. Y hay otro significado: efecto de acción de transgresión o infringir un precepto de ley. Infringir un precepto de ley. Eso significa transgresión. Cuando usted infringe algo de la ley, un precepto, digamos, como un estatuto, pues como una norma, a infringir un estatuto de ley. Sabemos que nuestro Padre Celestial habla en la Biblia que Él los perdona de toda transgresión.
pero la situación es también nosotros aceptamos el perdón de Él. Nosotros aceptamos cuando nuestro Señor Jesucristo lo perdona, no importa el pecado que haya hecho. Claro, sabemos que hay pecados como blasfemar contra el Espíritu Santo, hay pecados terribles, pues, pero dice la Biblia que Dios perdona todo pecado. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como carmesí, van a ser blancos como la lana. Pero para llegar a la transformación de blanco como la lana necesitamos tener una conversión, necesitamos tener una transformación de nuestra vida, necesitamos ser transformados y limpiados. Y uno de los puntos está en Romanos 9:10, uno de los puntos que habla la Biblia que tenemos que confesar, tenemos que ser transformados y convertidos, tenemos que dar frutos, dice la Biblia, dar frutos dignos de arrepentimiento, que es bien difícil en esta época, en este tiempo que vivimos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento, porque la palabra de Dios, vamos a ver, 19. La palabra de Dios es grande y maravillosa, dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leyendo la Biblia. Se confiesa para salvación. Doy gracias al Señor. Ay, disculpa que esta la Biblia, pues la vez pasada estuvieron construyendo que les cayó cemento. Bueno, realmente la palabra de Dios dice claro en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Romanos 10:9. Por eso es bien importante que las personas cuando son nuevos creyentes, cuando estamos buscando del Señor, confesar con nuestra boca, que escuchen pues las personas, que escuche quien quiera escuchar, porque significa que a mí no me da ninguna vergüenza, yo estoy confesando y creyendo. Y también las huestes celestiales que escuche quien quiera escuchar, que yo ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que representa, así como cuando la persona anda haciendo algo malo, así como los que tienen vicio, a ellos no les da pena declarar cuántas se bebe, cuántas cajas se bebe, cuántos cigarrillos se fuma, cuántas mujeres tienen adulterio, fornicación, cuánto roba, cuánto asesina, no le da pena. Entonces nosotros es necesario, porque la misma palabra dice en Romanos 10:9 que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Y sabemos que de ahí parte la sanidad. ¿Qué es la sanidad? Necesitamos estar sanos, necesitamos tener sanidad divina, demostrar que nuestro Señor ya vive en nosotros, ya forma parte de nosotros. ¿Y cómo se va a ver esto? Con nuestros frutos. Dijo Jesucristo que los conoceréis por sus frutos, el modo de andar, el modo de platicar, el modo de expresarse, el modo de ayudar al prójimo sin ver a qué, porque ahora hay una situación que le ayudamos al prójimo porque el prójimo tiene buen carro, tiene buena casa, tiene buen dinero, tiene una entrada para conseguir un empleo, tiene una entrada para un negocio. Eso no es válido. Le ayudamos al prójimo buscando un beneficio. No, no, no. Nuestra meta es, como cristianos, como hijos de Dios, como nueva criatura, es demostrar el amor que Cristo en mi conversión, que Cristo en mi conversión está dentro de mí. Eso es el demostrar el amor al prójimo, porque dice la Biblia que así como Cristo demostró mi amor, demostró su amor hacia mí, yo tengo que demostrar lo mismo a los demás, Oiga, dice en primera de Juan, vamos a seguir tocando el tema, la sanidad. La sanidad, es necesario tener una sanidad, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, quizás nosotros tenemos tiempo de congregarlo, quizás tenemos años, meses, días, pues
sabemos que entendemos porque hay una transformación, hay una conversión, pero quizás vemos personas que tenemos años, tenemos meses, quizás ya hemos recibido tantos títulos, tantos discipulados, tantos encuentros, y al final siempre andamos con rencor, con falta de perdón, con ira, con muchas cosas que no son concorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel y siempre será fiel. Y tenemos un versículo que está en Primera de Juan 1, 9 al 10, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está en 1 Juan 1, 9 al 10. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es fiel, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, pero hay un punto de que nosotros como cristianos, hay un punto que nosotros como nuevos creyentes, hay un punto que ya cuando somos ministros, ya cuando somos creyentes, ya cuando nosotros hemos recorrido y seguimos recorriendo el camino del Evangelio, el camino verdadero de Dios, tenemos que despojarlo de toda situación, despojarse de todo rencor, de todo ira, de toda falta de perdón, de todo pecado, de adulterio, fornicación, de lascivia, de todo lo que habla la Biblia en Gálatas 5:16. Ahí habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Entonces es necesario saber esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 30 años de ir a la iglesia, puedo tener 40, pero si todavía estoy caminando conforme a los frutos que no son agradables a Dios, que la misma palabra, la misma Biblia habla que no son agradables a Dios, de nada lo sirve. Entonces por eso dice en 1 Juan 1, 9 al 10, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. El tema de hoy es la sanidad, y esto implica de una sanidad divina, de una sanidad de adentro, porque Jesucristo dijo, yo tengo un versículo aquí donde dijo Jesucristo que es lo de adentro, dice, está en Mateo 23, 26, 28. Fariseos ciegos, dice: limpiado primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. La Biblia es clara que primero tenemos que limpiarlos por dentro, primero tenemos que tener una sanidad mental, una sanidad de corazón, una sanidad de emociones y sentimientos. Después vamos a reflejar eso. Por eso el tema de hoy se llama tener una sanidad. Pero para llegar a tener una sanidad verdadera, primero tenemos que despojarlos de muchos pensamientos. Quizás Dios ya te perdonó, Cristo ya te perdonó, pero el enemigo siempre te sigue acusando que sos culpable. El enemigo siempre te sigue metiendo en tu cabeza, en tu corazón, en tu mente, que debes esto, que debes lo otro, que hace 300 años, hace 400 años, hace meses, hace días, todavía debes esto. Pero nosotros, al convertir, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ser transformado, Cristo perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras transgresiones. Y lo que habla en Salmo es real. Él se olvida de todo, pues volvemos a dar una nueva hoja a nuestra vida, un nuevo tiempo,
un nuevo punto en nuestra vida que comienza. Claro, sabemos que a veces sabemos, no vamos a obviar esto, lo que voy a decir, y es real, sabemos, hay veces que nosotros somos malagradecidos, que Dios los perdonó y los limpió de enfermedades, de mentira, de dolor, de muchas cosas que padecen nuestros sentimientos y emociones, pero ya cuando somos liberados, después volvemos a caer en situaciones que ya fuimos liberados. Ahí ya no podemos hacer nada. Así como dicen, no me acuerdo, en Hechos 10 26 27. Vamos a leer Hechos 10 26 27. Perdón, Hebreo 10 26 27. Hebreo 10 26 27. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Hebreo 10 26 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente, Hebreo 10 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después de que nosotros somos convertidos al Señor, después que nosotros somos sacados del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo, de la bebida, de la droga, de toda situación de pecado que no es agradable a Dios, somos limpios y transformados, porque dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como carmesí, usted ha visto el color rojo carmesí, este es el rojo intenso, pues, si tus pecados fueran rojos como carmesí, van a ser blancos como la lana. El enemigo ya no tiene potestad sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras propias decisiones. Al momento que usted acepta a Cristo, si usted ha aceptado a Cristo, es nuevo creyente, y el enemigo lo sigue acusando todavía, él ya no tiene potestad sobre ninguna situación. Solo que usted vuelva a caer, como dice aquí la Biblia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que hacer. Por eso usted mira un montón de pastores o líderes o apóstoles o ministerios, pues ministerios como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Usted mira que estos varones, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de tener templos, después de estar en grandes iglesias, después de llevar pueblo a la palabra de Dios, y caen y pecan, usted mira que siguen su transgresión. Y mucha gente puede decir, ¿y por qué no le pasa nada? ¿Y por qué no tiene esto? ¿Y por qué no le pasa esto? Porque vivimos ahora bajo la gracia y la misericordia de Dios. Que es muy diferente. ¿Qué pasa esto? Porque vivimos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces esto es que se metió el audio. Vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. Y en hebreo estamos leyendo esta palabra que está en 10, 26 y 27, que dice que después de tener un conocimiento de la verdad, y pecáramos voluntariamente, y ya no se puede hacer nada. Solo esperar el juicio, una expectación de juicio y hervor en el infierno que ha devorado a los enemigos, porque nosotros también nos constituimos enemigos de Él. Nos constituimos enemigos en el momento que pecamos, porque Él es santo, 3 veces santo. Claro, llega un momento que bajo su misericordia, Él limpia y sana nuestros corazones, Él limpia y sana nuestra mente, Él limpia y sana hasta nuestro cuerpo, porque hay ciertas partes de nuestro cuerpo que funcionan, ciertos órganos, por decir así, que funcionan por medio de sentimientos y emociones. Y si usted anda con falta de perdón, si usted anda con rencor, si usted anda con rencilla, si usted anda con odio, si usted anda que tiene problemas de asesinato, que tiene problemas de situaciones, entonces empieza a perjudicarle su cuerpo, empieza a perjudicarle sus nervios, empieza a perjudicarle sus órganos de su cuerpo, y empieza a tener problemas de ansiedad, problemas de emociones, problemas de todo, perdón, de un montón de situaciones que no voy a mencionar porque para que no se malinterprete, claro, sabemos que hay muchas personas que padecen de enfermedades por situaciones que tienen que padecer, porque este cuerpo no es inmortal, pues este cuerpo tiene ¿cómo le digo?
un tiempo de vida. Y claro, según cómo vivamos nosotros, así va a ir decayendo este cuerpo. Esa es otra situación. Entonces, el tema de hoy es la sanidad. Y para llegar a tener la sanidad, necesitamos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6, 33 y 34. Buscar el reino de Dios primeramente, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Eso es lo real. Porque nosotros pensamos tener primero la sanidad. Claro, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y Dios da sanidad. Dios da sanidad. Vamos a leer otro versículo donde habla. Sabemos que en primera de Juan 1, 9, 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando habla de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. Eso dice en primera de Juan 1, 9 al 10. En Gálatas 7, más. No sé, oiga qué tremendo este versículo. Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, para tener una sanidad, este tiempo, este mundo, siempre, si leemos la Biblia, si leemos desde Génesis hasta este tiempo, los relatos de personajes que aparecen en la Biblia, nos damos cuenta que la mayoría sin Cristo, la mayoría sin perdón, pasaron por situaciones no muy agradables. Y sabemos también que los hijos de Dios, que los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo sufrió penalidades, pero había algo más, que teníamos de la mano al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, y todas las pruebas que pasaron era para demostrar el amor que tenemos nosotros en Dios, para demostrar la fidelidad que tenemos nosotros en Dios. Dios confía en nosotros. Y Dios dice: le voy a mandar una cosa, va a pasar algo para ver en cómo estamos nosotros. Porque si nuestra situación siendo cristianos durante años pasa una prueba y los descarriamos y los apartamos del Señor, significa que nosotros no estábamos bien puestos en la roca, no estábamos bien firmes como deberíamos de estar. Yo sé que es difícil porque hay pruebas de muerte de familiares, hay pruebas de situaciones que nadie quiere pasar, pero dice la Biblia que no ha de poner algo que nosotros no podamos sobrellevar, por muy terrible que sea. Esto lo dice la palabra. Aproximadamente hay 26 versículos en la Biblia de sanidad y enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor dejó esta situación. Depende de nosotros tener una sanidad. Depende de mi vida. Depende cómo yo ande con el Señor. Depende de mi vida cristiana. Depende de mi situación. Cómo estoy con Dios, así va a andar mi sanidad. Pero primeramente lo que quiere Dios es sanar lo de adentro. Primeramente lo que quiere Dios es sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón, sanar nuestros sentimientos y emociones. Eso es lo que quiere el Señor. De ahí va a depender todo lo demás. De ahí vamos a reflejar diferente, porque no sé si usted ha visto a personas que antes, cuando no iban al Señor, cuando no iban a la iglesia, y después de congregarse, después de pasar un proceso de conversión, después de pasar un proceso de transformación, después de pasar un proceso de mi nueva vida en Cristo Jesús, se le mira el cambio hasta en el rostro, se le mira el cambio en su modo de vivir, se le mira el cambio que empieza a ver las cosas diferentes. Claro,
como sabemos, hay personas que se convierten a Cristo, entre comillas, que son cristianos, entre comillas, y usted mira que su cambio no ha cambiado nada, su modo de hablar, su modo de expresarse, quizás su cara, quizás su vida es casi lo mismo. Ahí no hay un verdadero cambio, ahí no hay una verdadera transformación, ahí no hay, como le digo, una verdadera comunión con el Salvador, porque el Salvador también, la salvación es gratis, es un regalo, dice la Biblia, la salvación es un regalo, pero también hay que cumplir ciertos requisitos, hay que cumplir ciertos requisitos para mantener la salvación. Entonces, de eso estamos hablando. Por ojo, la Biblia es clara y dice en Mateo 32, 26 y 28. Fariseos, oiga bien, le habla solo a los fariseos ciegos. Limpiad primero lo de adentro del vaso y de los platos, para que también lo de afuera sea limpio. Esa es otra situación que también necesitamos tener una transformación interior. Claro, hay muchas personas que está bien, que van a la iglesia y tienen una transformación física, su modo de hablar, quizás su ropa, su vestimento cambian, pero su corazón, sus emociones y sus pensamientos son muy diferentes. Entonces no hay un concorde, pues no hay un concorde, debe concordar. Así como yo estoy por dentro, así deberíamos de reflejar por fuera. Y de una forma u otra, por mucho que queramos engañar, por mucho que queramos cubrir nuestra verdadera naturaleza, va a salir a flote. Se va a dar siempre en una plática. No sé si usted ha visto que quizás usted está platicando con un hermano o con un pastor o con un líder y de repente hace una mala plática, de repente dice una mala palabra, de repente cuesta un chiste que no va concorde la palabra, un chiste vulgar quizás. Desde ahí usted está viendo pues que hace un momento se veía un buen fruto, pero ya está saliendo el verdadero, está saliendo la verdadera situación. Así pasa porque dice la Biblia que no hay nada que sea oculto, que no hay nada que no sea revelado. Y va a ser revelado. Usted ha visto muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas que tienen 20, 30 años. Y supuestamente ya teniendo 20, 30 años, ya hay una sanidad completa casi. Pues ya hay una sanidad completa, no perfectos ni santos, pero ya hay una sanidad y un control del pecado, un control del espíritu, que cuando venga el pecado usted tiene capacidad, cuando ya ha pasado, va bien incluso en 3 años, 5 años de estar congregándose y ya ha pasado discipulado y ha ido a encuentros y se ha bautizado y ya ha cumplido un montón de situaciones, normas, ya debería tener un control del pecado, un control de decir no, de decir no quiero, de decir no puedo por mi Señor Jesucristo, no puedo por mi vida, por mi salvación. Pero hay personas ministeriales. Cuando le hablo ministeriales, son las personas que ya son pastores, que ya son profetas, ya son evangelistas, ya son apóstoles, ya son maestros. Y de repente pasan 10, 15 años y de repente se recasan. De repente se divorcian. De repente agarran el vicio. De repente sale de que vivía con una hermana, vivía con una danzarina. ¿Y cuántos años tenía de estar en el ministerio? Tenía 20 años. ¿Y cuántos años tenía de vivir con la danzarina, de vivir con la hermana? ¿Cuánto tenía? 15 años. Significa que solo fueron 5 años en dicha santidad. Entonces, esto es lo primero en la sanidad divina. Porque de esto se ve. Porque, no sé, ahora hay una situación de que los pastores tienen padres espirituales. Claro, hay varios versículos bíblicos que habla de los, bueno, pero no en el sentido de cómo lo toman ahora, pero ese es otro tema, pero sí, hay una situación de padres espirituales que dicen los pastores. Se peleó con ese pastor y se fue con otro pastor y dijo, este es mi otro padre espiritual. Y se peleó con él y se fue con otro, este es mi otro padre espiritual. Igual a la esposa, en un tiempo, o el esposo, en un tiempo dijo, este es mi amor, este es mi felicidad, y de repente se peleó, se dejó y se juntó con otro, este es mi padre, este es mi otro. Entonces hay una falsedad pues en nuestra vida, hay una falta de amor, hay una falta de entendimiento, una falta de comprensión de la palabra. Jesucristo no dice de que usted se pelea con su esposa,
o entre comillas, padre espiritual. Imaginen en el sentido de una persona que tiene un padre espiritual. Se peleó con el padre espiritual, después adopta otro padre espiritual, después lleva como 4 o 5 padres espirituales. Eso es algo que no es ni bíblico, pues. No es ni bíblico eso. Es como cuando pecan un hermano, un pastor, un evangelista, un profeta, una persona ya estando en los caminos del Señor, recorrido un varios tiempos, y de repente sale con un escándalo, que salió otro niño, es tremendo, que se divorció. Esto es lo que está pasando en un evangelio, que no hay una sanidad divina, no hay una sanidad de corazón, no hay una sanidad de pensamiento, de sentimientos, de emociones, no hay una verdadera sanidad, porque significa que esos espíritus todavía lo iban cargando, tenían 20 años de recorrido, sí, 20 años de recorrido, pero no vivían un verdadero evangelio, no vivían un verdadero como hijo de Dios, vivían de apariencia, vivían de una sanidad que se miraba por fuera, se miraba por fuera el cambio de la persona, se miraba por fuera la transformación, pero era una farsa, porque por dentro el vaso o el plato, como dice nuestro Señor Jesucristo, estaba sucio. Pero para poder rechazar los ataques de Satanás, los ataques de este mundo, dice la Biblia, hay un párrafo bíblico que dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo va a resistir usted al enemigo? Lo va a resistir orando, lo va a resistir ayunando, lo va a resistir leyendo la palabra, lo va a seguir estudiando la palabra, lo va a resistir congregándose, meditando en la palabra, teniendo un devocional bíblico. Y lo más importante, le digo, que es cómo resistir al diablo. Lo más importante de todo esto es andar o tratar, como dice Deuteronomio 28, tratar o andar en santidad. Si usted anda en santidad, quizás solo sabe parte de la Biblia, quizás solo sabe ciertos versículos, quizás solo sabe información poca de la Biblia. Pero si usted anda en santidad, le digo que Satanás, el enemigo y todas las huestes celestiales van a meditar antes de poder atacarlo directamente, porque vamos a ser atacados siempre. Pero hay de nosotros, yo he sido atacado fuerte, he sido atacado por varias situaciones que es bien difícil pasarla, pero sí se puede con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sí se puede teniendo una sanidad interior. Usted sabía que hay un montón de enfermedades, hasta enfermedades que no voy a decir el nombre, por situaciones quizás de las redes sociales, pero hay un montón de enfermedades que salen por falta de perdón. Hay un montón de enfermedades que salen porque usted está sucio su corazón, porque tiene sucia su mente, porque tiene sucios sus sentimientos. Entonces vienen a salir un montón de enfermedades, de situaciones que después se vienen a transformar a algo peor. Después estas enfermedades lo llevan a la muerte, lo llevan al infierno, simplemente porque tenemos sucio nuestros sentimientos, porque tenemos sucio nuestros pensamientos, porque tenemos sucio nuestras emociones, por falta de perdón, porque quizás hace 30 años, o porque quizás cuando estaba niño, su hermano le robó un confite, su hermano le quitó, le quebró un peluche, porque quizás su hermano por falta de madurez quebró algo que quería, y todavía no lo ha perdonado, y usted tiene 70 años, y usted tiene 50 años, y usted ya va a cumplir los 100 años y todavía está con ese rencor. Les cuento que ese rencor y esa falta de perdón, por mucho que usted vaya a la iglesia, por mucho que yo me congregue, por mucho que yo busque de Dios, le cuento que eso me va a llevar al infierno, me va a llevar a un lugar de tormento, me va a llevar a un lugar donde nuestro Señor Jesucristo pagó el precio y usted va innecesariamente, usted va porque quiere ir prácticamente. Entonces, lo principal de todo esto es la sanidad de adentro, la sanidad divina. Ustedes se acuerdan aquel relato bíblico
que estaba Jesucristo y quizás unos amigos ayudaron por el techo a que bajara un varón. Y Jesucristo lo primero que le dijo fue la sanidad interior, el perdón del pecado interior. Y si sabemos y lo damos cuenta que siempre van a haber fariseos, siempre van a haber personas que lo van a señalar, que lo van a marcar. Pero Jesucristo le dijo, bueno, para que no te señale y no te marque, pues levántate también, porque el varón era paralítico también. Había sido paralítico quizás de emociones y sentimientos, quizás de falta de perdón, y fue paralítico físicamente. Y quizás vino Dios y lo perdonó, vino Dios y lo levantó. Así también puede pasar en su vida, puede pasar en tu vida, puede pasar en la mía, que quizás yo puedo estar paralizado por mis emociones, por mis sentimientos, por mi falta de perdón. Y no puedo caminar a otro lado, no puedo llegar a otra meta, porque tengo estas situaciones que no me dejan avanzar. Quizás en este mundo te puede avanzar, en el mundo puede avanzar, el mundo más bien, entre más situaciones tengo, usted puede avanzar. Pero estamos hablando en las situaciones espirituales, en las situaciones de mi salvación, en las situaciones de que yo necesito vivir una vida que Cristo pagó en la cruz, que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz, que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Altísimo, el Adonai, el Elohim, mandó a su Hijo para que pagara este precio. Pero lo que pasa es que nosotros somos engañados por el enemigo, somos engañados por los sentimientos y emociones. Entonces la Biblia es clara y lo dice en hebreo, como estábamos leyendo en hebreo, pero realmente la decisión es personal. Vamos a leer que yo creo que este relato este relato es que aquí tengo varios pasajes bíblicos, pero los tengo. Vamos a leer en Salmos 37. Vamos a leer en Salmos 37, 28. 37, 28. Salmos 37, 28. Capítulo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre será guardado. Mas la descendencia de los impíos será destruida, mas la descendencia de los impíos será destruida. La palabra es clara. La Biblia, leímos el primer versículo que está en Salmos 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. La sanidad ya Cristo ya la dio en su vida. Cuando usted busca del Señor y usted reconcilia con el Señor y confiesa sus pecados, como dice en Romanos 10:9. Romanos 10:9 me parece, Romanos 10:9, que hay algunos versículos, Romanos 10:9. Cuando usted confiesa la salvación, cuando usted confiesa sus pecados y empieza a vivir, nadie es perfecto, sabemos que hay un tiempo, que hay un proceso de adaptación. Sabemos que hay un proceso de adaptación, que por eso ahí en ese tiempo es cuando usted recibe discipulado, cuando usted empieza a vivir su nueva vida en Cristo Jesús. En Romanos 10:9, vamos a ver Romanos 10:9. 10:9. Entonces, volviendo a Salmos 32, 1, 2, dice que bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado. Si usted es nuevo creyente, si usted todavía tiene 20 y 30 años de estar en el Señor y todavía está luchando por muchas acusaciones que el enemigo que hace, que todavía Satanás usa familiares, que todavía Satanás usa personas, que todavía Satanás usa cualquier situación para seguirlo acusando.
y usted ya confesó su pecado, y usted ya se apartó de su pecado, de sus transgresiones. No le crea al enemigo. Usted ya está en el punto de la sanidad. Usted ya empezó esta transformación de sanidad. Pero viene el enemigo, empieza a acusarlo, empieza a decirle, es una trampa el enemigo. Es una situación que no va concorde la palabra. Pero si nosotros tenemos años de ser cristianos y seguimos cometiendo los mismos pecados y seguimos transgrediendo la ley, transgresiones, tenemos transgresiones en nuestras vidas, entonces tiene razón el enemigo de acusarlo, de atormentarlo, de traer enfermedades a su vida, que estamos hablando que él no tiene autoridad ni poder, sino que son las consecuencias del pecado, son las consecuencias de lo que nosotros hacemos, son las consecuencias de no estar sana nuestro corazón, de no estar sana nuestra vida. Porque la palabra es claro. Ella dice en Salmo 32, y hay varios versículos, pero me gusta Salmo 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuyo transgresiones ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuya espíritu no hay engaño. Esto es real. Pero antes de eso, para llegar ahí, tenemos que hacer esto en Romanos 10:9, que habla la palabra. Antes de tener este beneficio, antes de tener esta situación, primero tenemos que hacer algo. Y usted puede decir, necesito congregarme. No necesita congregarme. Lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en un lugar privado, puede aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Claro, es bien importante congregarse en una iglesia, porque usted lo está haciendo en público, usted lo está haciendo que la gente se dé cuenta, que la está haciendo con valentía. Pero usted si quiere, ahorita lo puede hacer, y después busca dónde congregarse, y después le dice al pastor, le dice a alguien, o Dios le va a poner a alguien y le va a decir, yo ya acepté al Señor Jesucristo. Y si le dice el pastor, pues lo tiene que hacer en público, hágalo. No tiene que ver nada. ¿Por qué me voy a avergonzar del evangelio si el evangelio es poder y vida eterna? Entonces, antes de esto tenemos que hacer esto, que está en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y viene la respuesta. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos tener una sanidad, porque al tener una sanidad, usted va a poder tratar a sus hijos bien. Al tener una sanidad, el hijo va a poder tratar bien a su padre, va a poder tratar bien al vecino, va a poder tratar bien al animalito, va a poder convivir diferente. Se le van a abrir puertas de empleo, se le van a abrir puertas de personas que lo quieren, quizás de una esposa, quizás de un esposo, quizás de una novia, un novio. Eso es tener una sanidad, porque usted refleja el amor de Cristo, porque reflejamos la gloria de Dios. Pero habemos bastantes cristianos, que me voy a incluir, que no reflejamos el amor de Cristo. Lo que reflejamos en muchas situaciones. Sabemos que vivimos en una carne, sabemos que somos atacados por muchas situaciones, por situaciones que sabemos que las podemos vencer por ayuda de nuestro Señor Jesucristo, por ayuda del Espíritu Santo, por ayuda de nuestro Dios Altísimo, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó un precio por nuestra vida, ya pagó un precio por nuestra salvación. Solo toca agarrarlo, solo toca decir yo quiero y me voy a someter a sus reglas y normas y empezar su nueva vida. Es difícil, sí, porque vamos a ser vituperados, vamos a ser señalados, vamos a ser enmarcados. Pero sabemos que Jesucristo ya los limpió nuestras transgresiones, ya cubrió nuestros pecados. Entonces, de esto se habla. La sanidad divina viene por medio de Él. El único medio para llegar a tener una sanidad verdadera,
una sanidad conforme a la palabra de Dios, una sanidad que Dios quiere que tengamos. Y Dios lo puede sanar de cualquier situación física que usted tenga. Pero Dios lo que quiere, lo primero, lo interior. Lo primero lo que quiere es la sinceridad. Lo primero que quiere es salvar tu vida. Y lo demás es voluntad de Él. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Doy gracias al Señor porque Dios es fiel. Su gran fidelidad está con nosotros. Sigamos al Señor Jesucristo. Si usted no se congrega, si usted no está yendo a la iglesia, si usted no va a la iglesia, muchos saludos, Charlie, muchos saludos, bendiciones, hermano, bendiciones. Entonces, realmente, si usted no se congrega, si usted no va a la iglesia, es muy difícil, prácticamente imposible que llegue a tener una sanidad como Dios quiere. Es casi difícil. Entonces yo le invito a la iglesia, amigo, amiga, que los congreguemos, que busquemos del Señor. Dice la Biblia que si tus pecados son rojos como carmesí, van a ser blancos como la lana. Así dice la palabra de Dios. Y si nosotros ya lo estamos congregando y nosotros ya estamos yendo a la iglesia, busquemos el verdadero evangelio. Busquemos la verdadera santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie me verá. Doy gracias al Señor Jesucristo. Doy gracias por la sanidad de mi familia. Gracias por la sanidad de mi vida. Gracias por la salud. Gracias por su gran amor y su gran misericordia que Dios ha demostrado en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias doy por los buenos pastores, por las personas que andan conforme a la palabra, con las personas que, claro, sabemos que el único bueno es nuestro Padre Celestial. Cuando yo digo bueno, en el sentido que cumplen la palabra, que obedecen la palabra, en ese sentido. Pero realmente es necesario tener una sanidad interior para poder sanar al demás. Muchas bendiciones, muchos saludos. Gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias Padre, gracias Hijo. Amén, amén y amén.